Teología es el estudio de temas importantes tales como Dios, Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, el plan de Dios. Damos la bienvenida al Dr. Alberto Platt, maestro para esta importante materia. La Biblia habla de Dios. ¿Cómo es Dios? Aunque no lo creyera, Asaf, un músico de la época 1000 años antes de Jesucristo, contestó esa pregunta. No como tú. Bueno, literalmente en el Salmo 50, versículo 21 dice, ¿pensabas que de cierto sería como tú? Dicho comentario, inspirado por Dios, el Dios mismo, era muy apropiado debido a que uno de los pecados perennes de la raza ha sido crear un Dios en su propia imagen, de acuerdo a sus gustos, sus experiencias y sus anhelos. A consecuencia de ese proceso, esa gente adoraba un ídolo, la fabricación de su propia imaginación, un Dios como a la mente y el corazón del hombre les gustara que fuese. A la verdad, semejantes pensamientos peligrosos tienen sus raíces en un corazón idólatra, que presume de Dios lo que en realidad no lo es. Sería difícil completar la lista de los males que trazan su linaje a ese pecado. Conviene hacer de nuevo la pregunta, ¿cómo es Dios? Y la única fuente fidedigna de información al respecto, la Biblia, en realidad responde a esa pregunta desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu Santo, el superintendente de los autores humanos, en la selección de las palabras de la Biblia, presentó a quien sobrepasa todo entendimiento, con un vocabulario acomodado y apropiado para que cualquiera pudiera apreciarlo. Lo hizo en descripciones del poder creativo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Todas las cosas por Él fueran hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Isaías capítulo 40, versículo 28. Lo hizo en descripciones líricas de su amor y su compasión. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en misericordia. Miqueas 7:18. Dios es amor. 1 Juan 4:8. Dios nuestro, su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Lo hizo en descripciones pastorales y pintorescas, mostrando el cuidado y la protección de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Salmo 23, 1-3. Y lo hizo en descripciones de su carácter en voz más retumbante que los truenos de la tempestad feroz, desplegando a la vez los relámpagos brillantes de su rectitud. Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Isaías capítulo 46,
9 a 11. Esas descripciones y muchísimas más en las páginas bíblicas revelan las cualidades esenciales de Dios, las que patentizan su naturaleza propia. Son las perfecciones atribuidas a Dios, y es por eso que se les denomina los atributos de Dios. Permíteme volver de nuevo a la pregunta: ¿cómo es Dios? A la verdad, la Biblia no pretende ofrecernos una definición de Él, sin duda en gran parte debido a nuestras limitaciones innatas para captar lo infinito. Sin embargo, eso no quiere decir que la Biblia carece de información en cuanto a su autor divino. Por cierto, en labios de nuestro Señor Jesucristo tenemos una declaración clave, que a la vez nos provee de buena base para nuestra discusión de los atributos de Dios. En San Juan 4:24, Jesús dijo: Dios es espíritu. Aunque esa verdad no se había revelado en forma tan explícita en el Antiguo Testamento, la doctrina siempre formaba parte del credo ortodoxo del judío y por consiguiente, probablemente, de la samaritana con quien hablaba el Señor en Juan 4. Esa convicción judaica se nota en porciones como Primero de Reyes 8:27, donde Salomón confiesa: He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La frase Dios es espíritu describe un importantísimo elemento de la naturaleza de Dios. Dios es inmaterial, o sea, incorporal, sin cuerpo. A Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18. En otra ocasión y otras circunstancias, Jesucristo mismo comentó sobre la característica esencial de espíritu, cuando dijo en Lucas 24:38, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Ahora, si el término el espíritu comprende el concepto incorporal, ¿cómo se explica las referencias bíblicas que representan a Dios como que tuviera varios miembros que corresponden a los que el hombre tiene? Y los cielos son obra de tus manos, Hebreos 1:10. En la oración dedicatoria del templo, Salomón pidió que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Bueno, esas expresiones se explican entendiendo que Dios empleaba las representaciones finitas para acomodar su infinidad, su grandeza, su magnitud a la comprensión del hombre. Dios tiene toda la capacidad de la mano humana y mucho más. Toda la capacidad del ojo humano y mucho más. Toda la capacidad del pie humano y mucho más. ¿Pensabas que de cierto sería como tú, decía Asaf? No. Dios es espíritu. Mientras que el hombre tiene un espíritu, una parte invisible de su naturaleza, y usualmente se considera la parte capacitada para contemplar a Dios. Digo, mientras que el hombre tiene un espíritu, Dios es espíritu. Puesto que la idea de incorporeidad trae consigo el concepto de invisible, se presenta otro posible dilema. ¿Cómo se entiende aquellas referencias bíblicas que indican que ciertos hombres vieron a Dios? Jacobo,
Génesis capítulo 32, versículo 30. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos en Éxodo capítulo 24, 10, y vieron a Dios de Israel. Isaías en 6:1 de su libro. En el día que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Pero ya hemos citado Juan 1:8. A Dios nadie le vio jamás. Y en el Antiguo Testamento Dios mismo dijo a Moisés en Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Resulta que en aquellos casos cuando ellos dijeron que vieron a Dios, en realidad vieron el reflejo de la gloria de Dios, pero no vieron su esencia. Una interesante excepción era cuando en el Antiguo Testamento apareció el ángel de Jehová, en realidad una manifestación del Dios invisible en forma visible. Entre las varias apariencias del ángel de Jehová al hombre está la de Éxodo 3:2, cuando apareció a Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de la zarza. Es de notarse que las Escrituras especifican que era el ángel de Jehová y no un ángel de Jehová. El anterior era una manifestación de Dios en forma visible en el Antiguo Testamento, mientras que un ángel hubiera referido a uno de entre la multitud de sus mensajeros, los ángeles, que Dios había creado. Criaturas todas. Sin embargo, aun en esas ocasiones maravillosas y milagrosas, ninguno vio la esencia de Dios. Comentaremos más al respecto en la lección que tratará de Jesucristo. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu, dijo Jesucristo en Juan 4:24. Además de la incorporeidad y la invisibilidad de la idea de espíritu, también abarca la noción de personalidad en el sentido de la autodeterminación y la conciencia de sí mismo. Bien, es cierto que el hombre, por fuerza, piensa que la personalidad y la autodeterminación están inseparablemente asociados con el cuerpo humano. Sin embargo, las Escrituras asignan las características de personalidad a Dios, que es espíritu, sin cuerpo e invisible. Efectivamente, Isaías, bajo la supervisión del Espíritu Santo, incluyó esas dos características en un par de versículos, en capítulo 46, 9 y 10 de su profecía. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Siglos antes, durante la entrevista con Moisés alrededor de la zarza, esa zarza que ardía, Dios se identificó de la siguiente manera: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Apoyando esa misma idea, la Biblia identifica ciertas características de Dios creador que reconocemos como elementos de la personalidad de la criatura: su intelecto, su sensibilidad y su voluntad.
Claro que los mencionados elementos de la personalidad en el hombre no son de compararse con las perfecciones de Dios. Sin embargo, la presencia de ellos entre las atribuciones bíblicas de Dios provee indicaciones de la personalidad divina. Considere de nuevo el caso del encuentro de Dios con Moisés en la zarza. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Éxodo capítulo 3, 7 y 8. Aquí por los verbos ver, oír, conocer, se puede apreciar solamente una parte del elemento del gran intelecto de Dios. A la vez se nota que Dios es capaz de responder a las emociones de su pueblo por las referencias a las aflicciones y las angustias. Esa actuación sugiere el elemento de sensibilidad de Dios. Finalmente, su determinación de actuar, vista en he descendido para librarlos, refleja el elemento volitivo. Por supuesto, hay muchísimas referencias a esos elementos de la personalidad de Dios a través de toda la Biblia. Y todas, y cada uno, tienen gran importancia. Sin embargo, de una de las indicaciones debemos de comentar, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Examinando bien el versículo, uno puede apreciar la función de los tres elementos de la personalidad divina: intelecto, sensibilidad y voluntad. Y por ende, puede apreciar el plan perfecto de la salvación. Todo eso lo estaremos viendo detenidamente en estudios futuros. Dios es espíritu. Y ya hemos considerado que eso abarca las ideas de incorporeidad, de invisibilidad y personalidad. Tenemos que agregar todavía otro elemento más. El término del espíritu también incluye el concepto de vida. En otras palabras, no permite pensarse de Dios como si fuera un objeto inanimado. Repetidas veces en la Biblia se refiere al Dios vivo. Josué 3:10. El Dios viviente está en medio de vosotros. Luego encontramos la palabra de David al oír el reto de Goliat. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Primero de Samuel capítulo 17, versículo 26. En 1 Tesalonicenses 1:9, San Pablo reconoce que los mismos tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El gran significado de la verdad que es Dios viviente se nota al considerar que los ídolos fabricados por el hombre no lo son. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no pueden hablar. Tienen ojos y no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115, 4-8. Con razón, que Dios se expresa de la siguiente manera en Éxodo 20, 3-5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Bueno, a la pregunta básica, ¿cómo es Dios?, principia la contestación bíblica con las palabras de Jesucristo. Dios es espíritu. A lo mejor ahora surgiría la pregunta, ¿de dónde ha venido este Dios que es espíritu? Y así vivo, sin cuerpo, invisible, pero con todas las cualidades de personalidad. Nos ayuda de sobremanera a considerar de nuevo lo que Dios dijo a Moisés en Éxodo 3, 14. Yo soy el que soy. Así Dios afirmaba que no dependía de nada, ni de nadie, ni para su comienzo, ni para su sostén. Su existencia está basada en su naturaleza, esa esencia espiritual con todas sus atribuciones. En efecto, este Dios espíritu es eterno, independiente y eterno. Así afirmaba Abraham al sembrar un árbol en Beerseba, cuando invocó el nombre de Jehová, Dios eterno. Génesis 21, 33. El término eterno quiere decir libre de la duración y secuencia de tiempo, y a la vez poseyendo toda la duración simultáneamente. La palabra clave aquí es simultáneamente. Un erudito explicó que Dios ha vivido ya todos nuestros mañanas. Permíteme citar unos versículos de entre los muchos que afirman su eternidad. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Luego San Pablo escribió a Timoteo describiendo al soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Primero de Timoteo 6, 15 y 16. Puesto que somos criaturas hechas para funcionar dentro de y al compás del tiempo, claro que nos es difícil concebir la idea de un ser eterno. Pueda que entendamos que Dios existía antes de tiempo y que también existirá cuando el tiempo se acabe. Relativamente fácil es reconocer que la existencia de Dios durante ese lapso entre los dos extremos de la eternidad. Un lapso que denominamos el tiempo. Lo difícil para el hombre es captar que Dios comprende los tres elementos a la vez: eternidad pasada, el tiempo y la eternidad futura. Simultáneamente Dios contempla lo que nosotros consideramos el pasado, igualmente como lo que consideramos el futuro, ambos con la misma claridad que el presente. Y todo sin perder un solo detalle. A la verdad, Dios no tiene ni pasado ni futuro y existe en un sempiterno presente. Bueno, en esta lección hemos empezado a contestar la pregunta, ¿cómo es Dios? Exploramos lo que abarca la descripción hecha por Jesucristo mismo, cuando dijo en Juan 4, Dios es espíritu. Notamos unas características de Dios implícitas en el término espíritu, como son la vida, la incorporeidad, la invisibilidad, la personalidad, atestiguando por su intelecto, su sensibilidad y su voluntad. De último, vimos la eternidad de Dios.
una característica que sugiere todavía otra: la inmutabilidad. La idea que Dios no cambia. Pero esa consideración la tendremos que dejar para el próximo estudio, en donde veremos también la importantísima característica por la cual Dios quiso ser conocido en todo el Antiguo Testamento, sobre todo por su pueblo Israel: la santidad de Dios. Gracias, Dr. Platt, por guiarnos a través de lo que dice la Biblia acerca de la teología. Estudia tus notas y prepárate para la siguiente lección. Hasta entonces.